Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Awaken Nómada. Estamos con Pacha Magda. Magda, muchas gracias por aceptar esta invitación en este cortito periodo de tiempo. Estamos en Rockford y ella vino aquí para una ceremonia muy hermosa en la que participamos ayer. Entonces vamos a escuchar sobre su historia, sobre qué la mueve, sobre qué le gusta, sobre su medicina, el canto. Y pues nada, yo tiendo a decir que este espacio siempre es de mis invitados y no mío. Así que este espacio es tuyo, cuéntanos de ti. Muy bien, pues pidiendo permiso y agradeciendo profundamente a este territorio, a sus guardianes. Voy a compartir este canto para compartir el canto femenino, de la fuerza femenina. Las diosas están aquí. Las diosas están aquí. La medicina danza dentro de ti. Bailala, bailala, baila la medicina dentro de ti. Las diosas están aquí. Las diosas están aquí. La vida baila aquí. Bailala, bailala, baila la medicina dentro de ti. Muchas gracias. Muchas gracias, pues Pau, súper agradecida. Gracias por esta propuesta tan bonita. Un saludo para todos los espectadores, pidiendo un permiso para compartir la palabra. Y bueno, vamos a empezar este tejido, así como en la mochila, a hilar. Vamos a contar un poco de la historia de sanación, de cómo, ¿no? Cómo se origina todo este proceso tan bonito que compartimos en los círculos. A mí me gusta iniciar como quién es Magda como persona, o sea, como terrenalmente hablando, porque yo siento que tiene muchas facetas y utilizamos cada uno de nuestros caracteres dependiendo de dónde estemos y qué estemos haciendo. Entonces tú como ser terrenal, ¿quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué te mueve? ¿Qué te gusta? Claro que sí, bueno, principalmente soy hija de Rosa Elena, hija de Guillermo Rivera, hermana de Andrés, de Camila, madre de Nayara, compañera de Jaime. Y desde ahí contarles un poco sobre mi experiencia de vida. Soy nacida en Bogotá, de madre caleña, criada bayunamente. Wow. Quiere decir que nuestras tradiciones en casa siempre reinó la salsa. Es una familia muy salsera, somos familias muy grandes, así de 20 tíos, Wow. Muchos primos. Mi papá es de Marmato, Caldas. El abuelo por parte de mi mamá es cartagenero, trabajaban en las minas en Cartagena. Entonces, pues mis padres fueron como de los últimos de la familia, por ende fueron llevados a la ciudad cuando eran jóvenes y criados por sus hermanos mayores. Así que, bueno, primero que todo, pues humanamente, mis padres, dentro de lo que pudieron ofrecerme, pues dentro de su proceso también de conciencia, de aprendizaje, yo crecí en uno de los lugares más peligrosos de Bogotá, que era el Cartucho. Oh my God. Entonces, contarles que yo vivía a 5 cuadras del Cartucho, yo me crié en la 19 con 18, en el epicentro de Bogotá. Esto no pasó porque de pronto hubiese una situación precaria en la familia, sino que mi padre en esa época tenía una empresa de bolsas y ellos pusieron la fábrica ahí, en el centro. Sin embargo, crecer ahí nos llevó tanto a mí como a mi hermano a ver cosas fuertes. Claro.
Pues en esa época era la época de Pablo Escobar, estaba el cartucho, Bogotá era densa, densa, densa. Entonces nosotros pues crecimos donde estaban como todas las ollas de Bogotá, pues. Entonces yo crecí viendo la gente vendiendo bazuco en la esquina de la casa, prostitución, ¿sabes? Sí. O sea, fuerte, una cosa fuerte, pero yo creo que bueno, yo estuve muy protegida, yo tuve un ángel muy grande y aunque yo veía estas cosas en la calle o por la ventana de la casa y olíamos el olor a bazuco y todo, porque fumaban en la calle, había mucha indigencia, a pesar de estas cositas, pues también estaban ahí como mis ángeles y eran mis tías que estaban en otros sectores de Bogotá. Entonces yo cuando iba con mis tías, pues eso, ¿no? Descansaba un poquito como de ese ambiente tan pesado. Entonces ahí hubo como un refugio, un cuidado. Luego, bueno, ya saliendo de ahí, ya estuvimos en otros sectores de Bogotá, una madre muy trabajadora, una madre que fue madre-padre prácticamente, que sacó adelante 3 hijos. Mi hermano, bueno, como muchas familias en Colombia, estuvo 20 años pues en el tema también de las drogas. Entonces pues mi madre tuvo que pues sí pasar unos momentos muy duros para sacarlo a él adelante, como muchas madres y muchas familias en Colombia, por el tema del bazuco y todo esto. Wow. Entonces bueno, hemos pasado unos momentos duros en que pues en su momento de diferentes crisis pues comíamos un bacalao y una guapanela al día. Y de madre trabajadora, todo el día pues fuera de casa, ausente. Sin embargo, bueno, mira, a pesar de esas cosas, nosotros aprendimos a ser jóvenes emprendedores, a trabajar desde muy temprana edad. Yo empecé a trabajar a los 14 o antes, ya cuando mi mamá tenía un restaurante, pues trabajábamos toda la familia en el restaurante. Y ya por mi cuenta, pues a vender cositas por allá en San Andresito, vendía ropa. Y así, ¿no? Mientras que estudiaba, pues también iba trabajando para comprarse uno sus cositas. Claro, Entonces, básicamente, pues venimos de una familia trabajadora y bueno, siempre súper conectados con Cali porque originalmente como nuestro cuidado, nuestra maternidad y nuestros fundamentos son de Cali. Bueno, hemos tenido una vida de mucha resiliencia y bueno, yo muy agradecida porque hoy en día hace que yo sea esa mujer emprendedora, que me aventure, que confíe, entonces... Eso te da las herramientas. Eso me da muchas herramientas. Hoy en día puedo decir que sí, que he tomado esa fuerza y esa valentía, por ejemplo, para salir de mi país. Que después de estudiar y de trabajar, dije voy a ir a estudiar al extranjero, por ejemplo, y quiero fomentarme, quiero educarme. Entonces, eso como básicamente ha sido como mis bases. ¿Qué carrera estudiaste o qué decidiste estudiar afuera o qué iniciaste en Colombia? Sí, ¿qué hice en Colombia? Bueno, yo participé primero que todo, las influencias que yo tengo son de mi padre, que él era cantante de ópera y de balada. Hice pintura también y a los 15 años decidí estudiar técnica de sonido y producción musical y técnica de voz. Entonces, desde ahí fue como que siempre estuve sumergida en el arte. Entonces, desde pequeña siempre estuve tanto en clases y luego ya cuando decidí después del cole, de salir en el bachillerato, dije, no, definitivamente quiero hacer una línea artística. Y más que irme por la línea de la música o de la ingeniería de sonido, decidí irme por la producción musical porque estaba sumergida en las tribus urbanas de Bogotá. Entonces, desde los 13, 14 escribía mis letras, hacía mis propias pistas, improvisaba mucho, cantábamos. Entonces, por eso dije, bueno, me voy por la producción musical. Qué hermoso, pero pues tener el arte presente tiene que ser una bendición también en el hecho de haber crecido en un ambiente como tan tóxico. Tú tenías algo que te iluminaba seguramente el camino aparte de tus tías, porque... A ver, el camino tóxico era como de las casas, o sea, desde el apartamento donde tú vives hacia afuera. Hacia afuera, exacto. Porque nosotros éramos una familia como normal, como se dice en Colombia, estrato medio, trabajadora, pero que vivíamos en un lugar
tóxico. Sí, exacto. Pues, Que por eso vivamos digo, en pero una claro, olla. claro, pues llega uno y Sí. está rodeado de eso, De pues eso, o sea, cuando es- niños o adolescentes como que eso Estás afecta. estás en tu burbuja. Mm. A ver, por ejemplo, mi hermano que vivió su adolescencia ahí lo afectó más. Pero yo que era niña, era como que lo observé, pero como te digo, unos ángeles muy poderosos que me protegieron. Sin embargo, yo vine a tomar conciencia de esa historia en Bogotá después de muchos años, de decir, uy, en serio, yo ¿Dónde yo vivía estaba? ahí, pero ¿cómo es posible que me hayan tenido ahí? Pero bueno, con el tiempo uno comprende, ¿no? Que era justo y necesario y lo aceptas ahí con mucho cariño. Bueno, qué bueno, pero pues también es parte de esa resiliencia que tienes tú ahorita en este momento. Es O sea que parte del tenía camino, tenía que perfecto. ser así, exactamente. Perfecto, Yo iba a estudiar al lado de la Nacho. ¿Y eso es? Esa universidad es una universidad donde, sabes, pasan muchas cosas místicas, donde vienen los mamos, donde estudian todos los que estudian carreras de sociología, de antropología, matemática pura. O sea, la Nacho es muy importante para Bogotá. Okay. Es la universidad pública, pero es la universidad pública que es como el corazón, pues, tanto de las artes como de los estudios. Entonces, es como clásico la Universidad Nacional. Oh, wow. Yo estaba al lado, Mira, la academia estaba al lado. Me gusta escuchar eso porque me hago una idea, ¿no? Claro. Una idea de lo que es allá. Allá vive mi mamá, pero yo no conozco Bogotá. O sea, fui de paso, de paseo y pues una plaza así súper bonita que ni el nombre me acuerdo. Sí. Pero cuando hago las entrevistas con las personas de Colombia y me cuentan sobre los lugares donde están, siento como que están haciendo el path por donde yo en algún momento iré a caminar. Ah, chévere. Ay, me gusta ahí eso vas de la... tejiendo. Sí, ahí voy tejiendo, exacto. Qué bien. ¿Cómo encontraste o cómo te encontró la medicina? Bueno, antes de la medicina, contarte que, a ver, yo vengo con fundamentos de la Sociedad Teosófica. O sea, empieza porque mi padre hace 45 años es miembro de la Sociedad Teosófica. Eso es. La Sociedad Teosófica es una institución internacional creada por Elena Blavatsky. Okay. Es todo lo que es metafísica pura, que nace en 1300, 1500 o un poco más reciente puede ser. Y ellos son como la ciencia de canalización de los maestros ascendidos y luego Krishnamurti. Entonces ellos hacen los estudios de las 7 grandes religiones y hacen logias para hacer un estudio científico espiritual sobre los conocimientos espirituales de las religiones del planeta. Entonces ellos tienen una librería gigantesca y hacen unas compilaciones y hay unas líneas específicas. Dentro de esta línea, mi padre, desde que yo tenía 8 años, me instruyó. Entonces me contaba de Elena Blavatsky, Los pies del maestro, de Krishnamurti, Alice Bales, Annie Besant. Entonces él siempre me contaba cosas, me enseñó a desdoblarme, me enseñó meditación, me enseñó Reiki. O sea, la medicina llegó por ese lado, a ver, por el lado de tu papá. Es una línea de medicina sin uso de agentes externos como enteógenos para la alteración de la conciencia. Sí. Es una línea científico-espiritual, también está muy relacionado con la meditación, con la visualización. Como ellos son estudiosos del budismo, del hinduismo, de la cábala, entonces haz de cuenta que estos son ciencias iniciáticas que son de 2000, 3000 años antes de Cristo. Entonces es como un centro de estudios en donde tú puedes estudiar la parte científico, espiritual y mística. Entonces ellos recopilan la historia del planeta. Entonces desde ahí tú tienes una línea y es una línea esotérica, es una línea, también hay una línea gnóstica, hay diferentes cosas. Entonces cuando tú tienes esta base, es una base muy importante, porque son muchas tradiciones. Entonces, empezando por ahí, practico meditación con mi papá desde los 8, me enseñaba a desdoblar, me llevaban a las reuniones de los
integrantes de la Sociedad Teosófica, y cuando venían maestros de la Cábala, me hacían la numerología, me hacían lecturas. Ya la parte de la medicina como tal, innata de Colombia, tenemos los niños santos, que todos los jóvenes de Colombia vamos a Villa de Leyva y tenemos ese primer contacto intuitivo con los niños santos. Entonces tú empiezas a tomar honguitos desde los 15 años. Okay. Empiezas a tomar honguitos, vas a Villa de Leyva, te haces la caminata de Iguaque, tú mismo te preparas tu misma infusión, entonces empiezas a tener ese primer contacto con la naturaleza. Entonces, para mí, los niños santos son irse a meditar con la nube, irse a meditar con la montaña, irse a meditar con la piedra. El primer paso, ¿vale? Cuando tú tienes esa apertura con la naturaleza, entonces vienen acercándose las medicinas. A mí, ¿qué me pasó? Yo cuando estudié técnico de sonido, mis amigos del canal, yo trabajaba en City TV, iban a ceremonias del Taita Querubín. Y ellos estaban haciendo una línea de los gnósticos, de la línea de Rafael Leonor, que es un gnóstico legendario a nivel planetario, referente de la gnosis, está en Colombia. Okay. Entonces los gnósticos en esa época hacían ceremonias, tomaban yagé y tomaban con los taitas. Entonces mi amigo que estudiaba gnosis me dijo, vente conmigo a una ceremonia del Taita Querubín, y le dije, sí, vamos, y eso fue en el 7 de diciembre del 2005. Wow. Estábamos en el trabajo, ese viernes nos fuimos para Cajicá, estuvimos en la ceremonia, tomé esa vez, y entonces cuando tomé esa vez no me pasó nada. O sea, yo me quedé dormidita, luego me levanté, compartí con la gente en el fuego, súper bonito. Y de ahí, pues como tuve ese primer contacto y conecté con una comunidad súper bonita, empecé a bajar inmediatamente a Mocoa. Entonces me fui a tomar con la Maima Rosa. Okay. Entonces ya ahí también conocí al Taita Floro, que es Kamsá. Tomé con Floro también en Bogotá. Y una vez yo empecé este trabajo, en el día número 1 yo ya empecé a cantar cantos intuitivos, porque yo ya venía del rap, entonces yo simplemente cantaba. Entonces, simplemente que quizás redirigiste el significado. ¿Cómo? Es que no fue ni redirigir, porque yo rapeaba. Y empecé a cantar en la primera ceremonia de yagé, en el primer día. Entonces, sí, canalicé ese mismo día un canto y todo. Entonces, no. Sí. Qué fuerte. Me acuerdo. Entonces fue súper bonito. Wow. Y entonces, nada, tomé la decisión de renunciar al canal, renuncié. Decidí estudiar, dije quiero estudiar idiomas, me gustaría, más allá de hacer técnico de sonido, me gustaría explorar un poco más las artes escénicas, entonces voy a hacer idiomas y voy a hacer movimiento, dije vamos a hacer danza, y con danza podré viajar por todo el mundo, entonces dije bueno, me voy por esa línea, y de ahí me fui para Australia, y ahí fue cuando salí de Colombia, y sin embargo la medicina fue muy de la mano conmigo, porque en esa época yo tenía una pareja, él ya llevaba como 3 años dando medicina. Okay. Entonces nosotros empezamos a tomar remedio, a hacer grupo de estudio nosotros en Australia. Entonces preparamos San Pedro, tomábamos yagé, con los amigos que compartíamos el arte nos reuníamos, tomábamos. Hice un proceso de sanación muy bonito justamente con el padre. Allí hice toda una sanación con el rol del masculino. Ya después de todo este viaje en Australia dije, bueno, estoy preparada para volver a Colombia. Entonces ya cuando me regresé a Colombia, me regresé directamente a la selva y me fui a cocinar medicina. Entonces ya me metí de una vez a cocinar. Sí, ya es como ese compromiso, ¿no? El llamado a conectar, a estar allá en la selva, a sumergirme, a profundizar. Y bueno, es como que ahí se abrió el portal y desde ahí ha sido todo un proceso muy bonito de sanación, de caminar con las medicinas, de mucho aprendizaje, de seguir más o menos unos 10 años viviendo en la selva, en diferentes lugares. Siento que la mayor maestra que yo he tenido ha sido la Madre Tierra. Justamente, bueno, uno de los desafíos de mi familia, así como más grande, como persona, es que como yo tomé la decisión de ser vegetariana, en esa época
no era normal ser vegetariano en Colombia. Entonces, todavía les cuesta. Sí, entonces fue un trauma duro porque yo cada año dejaba algo. Yo cada año, este año dejo la carne roja. Definitivamente no les puedo recibir un plato de carne roja. El otro año no les voy a recibir el pollo. El otro año no les recibo pescado. Y así hasta que me volví totalmente 100% vegana. Wow. Entonces, ¿qué pasó? Que en un viaje de paseo familiar con mi mamá nos fuimos a San Andrés. Y entonces, no sé, como que me empezaron, como decimos en Colombia, me empezaron a tomar del pelo. Toda la familia me cogió a mansalva y tal, y que la comida vegetariana, y me la tenían al rojo, y yo no sé qué fue lo que le dije a mi mamá, que la dejé como que traumatizada, la dejé de psicólogo un año, porque es que era imposible concebir que una persona viviera de comer solo vegetales. ¿Sabes? Y para la conciencia de esa época. Exactamente. No, y pues en Colombia es, o sea, es una cosa como imposible. Como no claro, como no vas a comer carne. Entonces, eso fue, yo creo que de los procesos más desafiantes. Por eso yo también como que tomé mi espacio y mi distancia de Colombia un poquito. Como que iba cada año, pero estuve mucho tiempo por fuera. Mucho tiempo por fuera. Y paso como por ese proceso de ser vegetariana, vegana, porque tenía como una reacción no tolerante a toda esa comida. Y de paso, pues la medicina siempre ha estado presente, por donde yo voy. Por donde vayas. Siempre está ahí, o sea, ya tengo 20 años de estar tomando remedio y así como entregando medicina desde el 2008. Entregando medicina. Wow, o sea, tú en la ceremonia dándola. Wow. Lo de la medicina ya entró paulatinamente a tu vida y se quedó, básicamente. Sí, la medicina entró y se quedó seriamente. ¿Y cómo o en qué momento integraste la música con la medicina? ¿O eso también fue algo que fue pasando según la medicina? Como soy técnico de sonido y estudié la voz, siempre conmigo va un home studio. Okay. Entonces, crear, la creatividad hace parte de nuestro estilo de vida. Sea que estés creando un rap, sea que estés creando un canto medicina, o una salsa, o un reggae. Es innato, es que para estar vivos necesitamos crear, para empezar. Totalmente de acuerdo. Cuando yo llego a Australia después de Colombia, grabé muchas canciones con amigos colombianos que hacíamos basking. Nosotros trabajábamos en las calles, hacíamos estatua o cantábamos en las calles. Okay. Entonces, a raíz de que nosotros hicimos nuestro grupo de estudio de medicina, llegaron canciones a través de la medicina. Entonces llegaron cantos para el San Pedro y también hicimos composiciones para la tierra, para la Pachamama. Entonces los hemos grabado. Este grupito de mis amigos se llamaban los Mozzarella porque ellos hacían clown. Y grabamos estas canciones. Estas canciones las voy a publicar porque fueron de su momento y fueron algo mágico. Entonces, ese proceso creativo también estaba implícito de que cuando hacíamos los grupos de estudio y estábamos tomando el yajecito o el San Pedro, pues estos cantitos también llegaban porque mi pareja que participaba de búsquedas de visión o tenía a su abuelo que era el abuelo guachumero, pues compartíamos los cantos. Entonces creo que él fue una de las primeras personas desde que conocí en la primera toma de medicina que nos compartía todos estos cantos. Entonces yo los fui integrando así, pero te digo, siempre creando. Cuando yo me mudo a México, tuve un llamado muy fuerte de ir a México en el 2008. He conocido toda la familia de Tepoztlán que se iba para Tulum en sus épocas cuando era Tulum. Y entonces allí yo conocí a Pedro Badar, que es de los músicos pioneros de México, temazcalero, que hizo producciones en 1990 de grabación de temas de temazcales y de danzas y mexicas, los grabó y creó una agrupación que se llamaba Cielo y Tierra. Entonces en esa época
Cuando yo llegué allí, estuve viviendo con ellos, empezamos a grabar cantos medicina, covers, versiones, en el 2008. Okay. Entonces grabamos en el estudio y desde ahí él me dijo que veía un potencial para que yo grabara un álbum y yo le dije a él que todavía no estaba lista, que necesitaba más tiempo como para madurarme. Okay. Entonces allí en el 2008, viviendo un año en México, pues tuvimos iniciación con el temazcal, conocí a todas las mujeres de la danza de la luna, participaba de la chanupa, iba a los círculos de mujeres, muchas parteras. Entonces México realmente hace parte de esa nutrición interna de conectar con todos los cantos de temazcal, cantar mucho en el temazcal. Así que también otra iniciación hermosísima. Qué bonito es. Repotente. Entonces Pedro Badar ha sido súper clave en mi camino, porque aunque yo ya venía grabando versiones de cantos medicina y venía con mi home studio, ya habíamos grabado un álbum allí con mis amigos, yo cogía a mi pareja y le decía, mira, tenemos el hand drum, el steel drum, estás tú, está el otro amigo, grabemos este canto, y lo subía a mi SoundCloud. En esa época SoundCloud, ¿vale? O sea, vale. Te estoy hablando desde el 2005, subiendo música al SoundCloud. Y antes tenía MySpace, en donde yo subía mis canciones de rap, ¿vale? Entonces, como rapera, a los 14, 15, 16, hasta los 18 produje 2 álbumes, ¿vale? O sea que yo ya estudiando, yo ya venía produciendo, creando. Entonces es como algo muy de lo que estudié, de mi carrera, pues. Estar grabando, estar produciendo y estar haciendo música. Y luego de ahí ya hice un salto imprescindible, que fue cuando decidí irme a vivir a Brasil. Oh my God. Cuando me voy a Brasil, pues me interné un año a rezar con el Santo Daime, pero la línea de Yatra, que es una madrina de Alto Paraíso. Entonces el cancionero de Yatra y de esta familia de Alto Paraíso, primero que todo, son mujeres que utilizan todos los resonadores, hacen voces muy altas, tienen como, haz de cuenta, un registro de su voz natural, pero también utilizan mucho los falsetes y hacen 2 octavas. Entonces esto me influyó mucho también a desarrollar todo el tema de la voz. Entonces yo tomé medicina un año con ellos. Y ahí, pues como la base es tomar medicina, pero a los Santo Daime no es como ir hacia adentro, como muy la línea colombiana, que es como ir hacia adentro y estar mucho en silencio. Con ellos es cantar. Wow. Entonces, un año cantando con el Santo Daime, con la línea de Yatra, cantando con todas estas mujeres argentinas, brasileras, los cancioneros impresionantes, porque tenían canciones del Camino Rojo, de los Krishna, cantos en inglés, ¿sabes? Cantos de la danza del sol, de la danza de la luna, los cantos de ellos, los de los Orisha, los del Santo Daime, pues pucha, o sea, yo cogía esos cancioneros y te lo digo, volaba y con medicina. Entonces te puedo decir que Brasil es un muy buen lugar para estudiar, porque son muy virtuosos. Las escalas que ellos manejan utilizan unos acordes muy diferentes a la música andina y tienen mucha sensibilidad. O sea, es un arte que tiene jazz, que tiene bossa nova, entonces es como nivel superior. Wow. Entonces allí el tema de la voz y el tema del entrenamiento auditivo lo puedes desarrollar muy bien. Entonces ese fue un año así clavadísimo de solo canto con Santo Daime. Qué poder, wow, o sea, tu trayectoria te ha llevado a donde tenías que ir siempre. Exacto. Pero es increíble, porque es como si se fuera desdoblando cada cosa cuando tiene que ser, ¿no? Es como confianza, te entregas y la misma vida te lleva donde te tiene que llevar. Es porque ahí tienes que estar y porque tienes que recibir esos códigos, y es justo lo que necesitas para tu proceso, sin buscarlo. Es como te entregas a la divinidad y entonces tú dejas que aparezcan las personas justas y necesarias y llegas a donde tienes que estar. Qué bonito, sí, eso, yo voy experimentando eso en mis... Claro. Estoy en los principios del descubrir de todo esto y tratar de conectar con esa medicina que hay en América. Pero ha sido
sorpresa agradable, obvio. También ha habido mucho dolor, mucha sanación, pero es el poder que hay detrás de todo eso y la belleza que hay detrás de todo eso, no te la imaginas hasta que estás ahí. Entonces, entiendo ese proceso ahorita. Yo estoy como muy en estado magia, porque todo es increíble para mí, toda esta conexión, y está muy a flor de piel, porque pues, llevo 3 años quizás. Entonces sí, entiendo, es muy lindo, me encanta que compartas esto. Y bueno, tú eres mamá también. Sí. Entonces, si nos quieres hablar un poquito de esto. De la maternidad, wow. Sí, por favor, porque eso es muy importante y en la medicina más todavía. La maternidad. Yo pensé que yo iba a tener un bebé de mi primer matrimonio. Okay. Y en 10 años nunca quedé embarazada. Oh, wow. Pero bueno, no tenía que suceder. Pero bueno, el espíritu de mi hija llegó cuando yo tenía 27 años. En el lago Titicaca me hicieron una lectura de carta astral védica. Okay. Y la persona era vidente, era canalizador. Entonces él me reveló que había un ser en mi cuerpo astral, en mi cuerpo etérico, que quería encarnar y que quería encarnar en un aspecto femenino. Entonces cuando yo supe sobre la presencia de este ser, hablé con ella, hablé con este ser y le dije, bueno, me voy a preparar para esto, si tú quieres venir a la vida, voy a preparar como el recipiente, ¿sabes? Para que yo esté en una buena frecuencia para recibirte. Entonces, cuando se me reveló eso, yo inicié todo un proceso de limpieza del útero, estuve con la abuela Araceli en Colombia, ella vive en Cali, ella hace todo el tema de las limpiezas de útero. Entonces, haciendo todo el proceso con la abuela Araceli, también me hice la limpieza del totumo. El totumo es una medicina del Amazonas que es muy bueno para limpiar el útero, para sacar quistes, sacar miomas, para los cánceres. Entonces yo lo que quise hacer es la limpieza, hacer todo lo del totumo para concentrarme en el tema del útero. También empecé la danza de la luna con la abuela Marinali, que en paz descanse, con las abuelas de México. Y empecé a hacer todo un proceso de la luna, entonces a ser consciente con mi luna, a guardarla, a sembrarla, a secarla, a tener mi recipiente de mi luna, guardar las 13 lunas, sembrarla en el árbol de la luna, en la danza de la luna. ¡Wow! Entonces, ¿qué? Sí. Y, oh my God, eso sí claro, tiene que ser hermoso. Exacto, claro, porque es el viaje de la maternidad, entonces es el viaje del sagrado femenino, de decir, ok, yo quiero tener una maternidad consciente, ¿cómo quiero vivir yo mi maternidad? ¿Cómo yo me voy a entregar a este proceso 100%, ¿sabes? Entonces, como con esa conciencia, haciendo todos estos procesos, también atravesé la separación. Justamente me separé después de la danza de la luna. O sea, no era mi pareja. Este no es el papá del hijo, no así que lo quita. No era él, no era el papá de mi hijo. Se dio como tenía que darse y yo, entregada al plan divino, pues le dije a mi hija, bueno, tú elige el padre. Entonces, evidentemente fue muy intuitivo, todo ha sucedido en la Sierra Nevada de Santa Marta, he tenido un embarazo en la sierra, he dado a luz en la casa, el parto pues tuvo no tuvo complicaciones, pero de las posibilidades que tenían que suceder para yo o estarme en la casa o ir a la clínica, finalmente la bebé nació en la casa, pero yo tuve que ir a la clínica. Entonces fue como una entrega total, aceptación al plan divino, estaba súper armonizada. Sin embargo, bueno, cuando te sacas de tu expectativa, pues obviamente tienes que pasar una pruebita, claro. Te pasan una cuenta de cobro. Pero bien, o sea, el proceso de la niña ha sido muy lindo, con la Kundalini, maternidad consciente, no comprar pañales de plástico, tener pañales de tela, lavarlos con bicarbonato, darle lactancia totalmente al 100% a la niña, vivir en la Sierra Nevada de Santa Marta, desde los 2 meses empezar a viajar a puntos estratégicos de Colombia, ir a ceremonias con la niña, yo ya lactando 2 meses, yo ya estaba en ceremonia.
O sea, la niña creció, nació en ha eso. nacido en eso, ha crecido en eso, de sus dos padres músicos, entonces ella desde los 6 meses, si habían gaitas y tambores, dormía impecablemente hasta el otro día sin despertarse, acostumbrada a viajar de aquí para allá. Entonces, bueno, la niña ha nacido allá, ha crecido allá. Luego hemos decidido venir aquí a Europa para que ella, yo sentía que ella también tenía que tener como ese contacto con su linaje paternal, de hablar los idiomas que hablaban acá. Luego, después de mucho tiempo, pues entendí el por qué ella había elegido un padre de donde lo eligió y por qué la vida nos trajo acá. Finalmente uno en esa resistencia de aceptar el porqué, yo siempre he querido regresar a Colombia y maternar en Colombia porque estoy en mi espacio de confort, fue también como entregarme a lo que necesita más ella a lo que necesito yo. Y pues evidentemente para las relaciones sanas y sobre todo por el bienestar de un niño, de lo que necesita de sus fundamentos cuando crecen, una niña necesita de una relación cercana con el padre. Sí, señora. Si tiene una relación excelente con el padre y hay un padre presente, esa mujer no va a traer relaciones tóxicas, no va a tener reacciones tóxicas, no va a ser dependiente y va a desarrollar otro tipo de capacidades. Pero entonces tú de verdad que lo hiciste con toda la conciencia posible que tienes. Exactamente, entonces ¿qué pasa? Que hacer una maternidad consciente es decirte estoy 100% a por ello y evidentemente implica trabajo. No es comprar pañales de plástico, la leche de tarro y que te cuide tu hijo otra persona. Es que tú te vas a poner a hacer eso. ¿Sabes? Wow, y es el ser mamá. El ser mamá. Que no lo integramos en esta sociedad porque en Latinoamérica casi todos tenemos la falta del papá, sí, o no que la mamá, la mayoría. como en mi caso es mi mamá, no mi papá. Ya. Y está ese trauma, es un trauma colectivo. Entonces para uno empezar, o sea, para nosotras como mujeres empezar a crear esta nueva humanidad, tienes que tener una conciencia bien. Exacto. Entonces yo digo que mi hija es mi mayor altar y está muy bien rezada. Porque desde antes de que llegara. Claro, entonces desde antes de que llegara, cómo me preparé, cómo viví mi maternidad, cómo he enfrentado las mayores luchas por el bienestar de mi hija, inclusive dejándome a mí misma a un lado por el bienestar de ella. Porque para mí yo creo que lo más delicado que yo entendí desde mi entendimiento como madre es que los niños son sagrados y lo peor que le puede pasar a un niño es que le pase algo porque uno no quiso cuidar al niño. Entonces, uno tiene que estar ahí como guardián 24/7 porque la vida de ese ser es muy importante y bueno, cometemos errores, normal, como todos los seres humanos, pero tienes que cuidarlo, tienes que estar ahí. Es un compromiso. Es un compromiso. Nosotros somos guardianes de esa vida, entonces esa vida que requiere, pues, pucha, necesita presencia. Exactamente. Entonces nosotras como mujeres nos tenemos que reinventar, tenemos que generar economía, tenemos que cuidar los niños, tenemos que hacer lo que sea para estar presentes y generar esa abundancia, poder ser autosuficientes, sostenibles, abundantes, y ahí es cuando dices, bueno, pues no puedo estar en un trabajo de 8 horas, no puedo estar allí esclavizada 10 horas y dejándole el cuidado de mi hijo a otra persona, hago lo que sea, vendo esto por internet, hago esto, me invento no sé qué, lo que sea, pero que tú estés generando desde casa, cuidando al niño, ya sabes, limpiando, cocinando, trabajando, ser todo. Mamá, ser mamá. Es que ahorita lo estás diciendo y también socialmente eso no es un trabajo,
Eso es, no, tú estás en la casa y el papá a veces se piensa que es que tú estás haciendo nada, pero mira cuando escoges hacer mamá de verdad todo lo que tienes que hacer, porque bueno, las mamás de hoy en día desafortunadamente han perdido mucho el instinto materno. Desde el momento en que deciden ser mamás, cuando tienen el parto, hasta el momento de ejercer su labor con ese ser que llegó. Entonces, wow, eso es de mucho admirar y es la primera vez que una mujer me cuenta una experiencia materna de esta forma. De verdad que es un honor que me la cuentes, que la compartas con nosotros, porque yo siento que eso es lo que va a hacer que el mundo cambie. Que las mujeres entendamos qué es ser mamá y cómo. Claro, entonces Nayara es su nombre, significa la deidad de los ríos y las aguas cristalinas, es una defensora del agua. Es una niña que desde mi estómago, pues yo hice el yoga kundalini, entonces desde sus 3 meses ya sabía su nombre. Y también hice todo un trabajo de los 9 meses, de la invocación de un espíritu elevado que viniera a esta tierra a hacer cosas por la tierra. Entonces es una niña maravillosa, madura, es como una abuelita en un cuerpo de chiquito. Es amor puro, es que cuando tú ves esos niños, cuando dices, uy, qué buen trabajo hecho, qué buen trabajo hecho, entonces eso ya es la satisfacción por todo lo que sea que haya tocado que pasar, pero ante todo, es muy bonito. Qué fuerte, qué bueno, qué bueno. Wow, es impresionante que una persona hable de esa forma de ser mamá. O sea, yo en este camino voy buscando estas historias tan particulares, nunca me pensé que la tuya fuera así. Entrevisté a el primer episodio de esta temporada es una partera tradicional de México y ella como que me abrió esta puerta a decirme, es que no sabemos ser mamás. Hay mucho maltrato, mucho abuso en el parto, hay mucha inconsciencia en la mujer se tiene que preparar antes de, y tú me estás contando ese proceso, porque yo obviamente no soy mamá y no sé el proceso, porque tampoco he tenido quien me enseñe, pero de eso se trata este podcast también, de compartir esos saberes, porque siento que es lo que debe. Bueno, Magda, háblanos de tu arte entonces, de cómo sacas la música, ¿cómo es este trabajo? ¿Cómo lo combinas con ser mamá, con ser emprendedora, con ser viajera, con todo esto? Y háblanos de tus proyectos musicales en sí. Claro que sí, bueno, es un llamado, es un rezo que se llama el canto medicina. Después de esta historia que te he contado, de estar por aquí, por allá, con Pepito, con fulanito, con tanta medicina, inician a llegar los cantos. Entonces los cantos llegan a través de peregrinajes en lugares sagrados, cuando estás en ofrendas a los apus, llegan a través de los sueños y a través de la medicina. Entonces el canto muchas veces requiere que uno haga un trabajo interior. Los cantos me han llegado en medicina después de pasar momentos muy duros, de que la medicina te regaña, te revuelca. Y hay un momento en donde viene como toda esa fortaleza, te paras y llega. Entonces es abrir el canal. Cuando abres el canal, la diferencia de componer y de escribir y tener conciencia o unos estudios musicales y coger la guitarra, es muy diferente a cuando el canto te llega en medicina o cuando te llega a través de un sueño o de un ayuno o de un peregrinaje. Entonces es una conexión directa, es una conexión que te la entrega el espíritu de la montaña, el espíritu de la planta. Entonces tiene la frecuencia. Esta frecuencia es la frecuencia que tú transmites. Entonces, más que interpretar, es un canto que se siente y es una voz auténtica, es una voz honesta. Cuando tú cantas con honestidad, transmites. Entonces, esto se trata de una transmisión. Es muy diferente a interpretar y ser buen músico. Evidentemente, tener bases musicales es importante. Obvio, sí. Y si vienes de ser artista, te ayuda más.
Sin embargo, hay muchos abuelos y hombres y mujeres medicina que no han estudiado música y canalizan estos cantos. Entonces, por mi parte, ha sido así. Llegan a través de los peregrinajes, de los ayunos, de los sueños y de la medicina. Son cantos cortos, frases, ícaros o mantras. Luego trabajo con los músicos y los músicos me dicen en qué tonalidad está, cuál es el círculo armónico y puede tener un desarrollo. Pero el canto, una vez llega y lo vas integrando a través de las ceremonias de los temazcales y del rezo, van llegando partes y van llegando también... O sea, en diferentes momentos, perdón. Sí, y van llegando diferentes armonizaciones, Ajá, ¿vale? okay. Entonces, mi primer canto llegó en Bolivia, en el Apu Sajama, haciendo un peregrinaje, allí conectando con este Apu, ayunando, buscando las piedras del temazcal. Y fue el primer canto que yo dediqué en quechua aymara para la comunidad en donde yo fundé un terreno, un territorio, hicimos una historia, una vivencia. Ha llegado la melodía, ha llegado varias estrofas y con la comunidad cada uno iba escribiendo una estrofa. La original es una versión larguísima. Entonces, yo recibí este canto en el 2010, estamos en el 2025 y vine a sacar la versión original hasta el año pasado. Entonces ellos van madurando y llega un momento en donde tú dices, voy a cantar esto, lo voy a cantar, lo voy a encarnar y lo voy a rezar. Tomas ese valor para decir, lo voy a sacar a la luz. Entonces justamente llevaba mucho tiempo en búsqueda de un productor, trabajo con muchos músicos medicina de Colombia, sin embargo todos van muy ocupados, entonces he tenido la suerte que indagando en Barcelona, a través de las embajadas de Bolivia y Perú, di con las asociaciones de música y asociaciones de danza de Bolivia y de Perú y he conectado con músicos y he encontrado ya finalmente un muy buen músico que es de Chile y entonces ha entendido lo que suena en mi cabeza y lo hemos llevado ya a las plataformas digitales. Entonces, sin embargo, como yo siempre he producido, he trabajado con diferentes productores y con diferentes músicos. Yo tengo música desde que tengo 15 años y todos esos releases, tengo un canal en Bandcamp donde tú vas a encontrar como mi proceso musical honesto y sincero de lo que ha sido. Entonces es lindo tenerlo ahí como esa historia de sanación, esa historia de vida, ese camino, ese peregrinaje, exacto. Wow. Entonces muchas veces la pintura no se disfruta cuando está hecha, sino cuando empezamos a hacerla. Y el proceso de llegar a cuando se termina. Entonces qué lindo que la gente también vea ese proceso. Entonces son 20 años de camino, 20 años de hacer música, 25 de hacer música, 20 en las medicinas y hasta ahora empecé a grabar las versiones originales. Entonces las estoy sacando en sencillos, tengo un canal en YouTube. Yo te escuché en Spotify, ¿tienes algunas ahí? Están en todas las plataformas, sin embargo, nosotros así como vieja guardia no usábamos plataformas, usábamos el SoundCloud. He subido los cantos de la danza de la luna en el 2010, 2011 y uno de estos cantos los han publicado en YouTube sin saberlo y se volvió viral hace unos 8 años atrás. Entonces tengo cantos en diferentes canales con 2 millones de reproducciones que yo dije, oye, pero si este es mi canto y esta es mi voz. Y bueno, ese tipo de cosas pasan. Entonces al ver yo eso dije, bueno, voy a subirlos yo y me voy a poner pila, pues para eso estudié técnico de sonido, claro, pues los voy a sacar. También. Entonces, después de vivir en 11 países, finalmente con el tema de mi hija decidí venirme a vivir a Europa, pues aquí no había girado, sino venía solamente de visita. Veníamos a las búsquedas de visión de la abuela Margarita y pues ahí conocíamos la familia, pero en sí, básicamente yo tenía como una cuenta que era la de mis giras. Estudié danza, soy docente en las artes del movimiento, danzas africanas, también unos 18 años de experiencia con los tambores y todo eso. Entonces, muchos años de experiencia, un canal de YouTube con más de 400,000 vistas.
y la música siempre estuvo ahí, pero más en el SoundCloud. Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo ahora? Apenas llegué a Europa me hackearon las cuentas porque nosotros hacíamos protestas frente al consulado de Brasil por el tema de las quemas de toda la selva amazónica. Entonces podríamos decir que aquí no me conocen porque son pocos años, son 5 años en que estoy acá y que poco a poco he tenido que ir tocando puertas y picando piedra porque bueno, son diferentes los ritmos, son diferentes culturas y también bueno, hay como una congregación de todo Sudamérica, Centroamérica, todos están acá y todos hacen lo mismo, entonces bueno, poder llegar a un público, bueno, hay que picar piedra, o sea, como claro, dicen. Eso no es tarea fácil. Claro, entonces a mí muchas personas me dicen, ay, sí, yo me acuerdo de tus inicios, y digo, bueno, ¿de tus inicios de qué? Si yo llevo en esto 20 años, corazón, y si me pongo a decir lo que digo, no es porque vengo 1 año, 2 años haciéndolo, o no me lo aprendí en YouTube. Exacto. O sea, me lo he trabajado, o sea, como dicen en España, te lo has currado. Y entonces, sí. El tema de la música es que sacas un sencillo cada 3 meses, sacamos un sencillito, le hacemos difusión, es un material de presentación para las personas que convocamos a los eventos, a las ceremonias, a los peregrinajes y es como eso, como mi portafolio, es como mi carta de presentación. Entonces básicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo las versiones originales de mis canciones porque como yo tengo mis influencias de hip hop y electrónica, he llevado diferentes versiones de mis canciones que las tengo en el Spotify. Perdón, que las tengo en el Bandcamp, ¿vale? Entonces tú vas a escuchar una canción que está producida desde un arreglo musical enfocado hacia un género, hacia un objetivo electrónico, cumbia, reggae, ¿vale? Pero ahora las estoy grabando como llegaron, como fueron canalizadas, orgánicas, como la de Pinta Abuela que viste en YouTube. Esa es una versión original. Entonces, ¿vas a sacar música de todos estos últimos 20 años? Claro. Entonces, la música que voy a ir sacando son sencillos cada 3 meses o cada 6 meses de las versiones originales que las vas a ver tal cual como llegaron, súper bonitas, sencillas, grabarlas, yo digo como Dios manda, quiere decir bien grabadas en un buen estudio con un buen micrófono, mezcladas y masterizadas, haciendo un release para todas las plataformas digitales. Wow. ¿Vale? Okay, wow, o sea, vamos a tener mucha música. Para rato, porque 20 años de música. Sí, claro. Y bueno, también ahorita pues que todo el alcance es más grande con todas las plataformas que hay para dar y regalar, entonces sí, vamos a disfrutar un poquito de tu música. No, pues yo no tengo más que agradecerte. Gracias. Como te decía previamente, fue un honor haber asistido a tu ceremonia, haber venido y haber podido traer a mi familia acá. Y que sentir lo que es tu medicina. Ayer la sentimos todas, nos fuimos con un sentir, con un sabor de boca, aparte del cacao, fue muy reconfortable. Sí, así se van dando las cosas, se van presentando. Iba a venir sola, como te conté, y de repente se me juntaron todos y yo pucha, ¿yo qué hago? Pero sí, necesitábamos mucho eso, necesitábamos mucho medicina eso. En familia, que sea más así. Para eso estamos haciendo estos encuentros con el cacao, que es una medicina sutil, es una medicina que está abierta para las madres, para los niños, los bebés, los abuelos, y es una medicina que siento que tenemos que trabajar más en familia. Así que, ajo, que así sea. Sí, ajo, muchísimas gracias. Gracias.